Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021. La mañana de hoy domingo tenemos la oportunidad de asistir a un taller de ilustración impartido por la artista Noelia Esquivel, quien estudió diseño gráfico en la Universidad de Costa Rica en San Ramón de la Alajuela. Cursando su carrera, Noelia se dedicó a ilustrar sin parar y a la fecha trabaja como diseñadora profesional. Además, es la ilustradora invitada en Encino Ediciones para trabajar el conjunto de cerca de 15 portadas de libros, esperemos que más. En el marco de este festival, Noelia elaboró un afiche que pueden adquirir con la compra de cualquier libro de los autores y autoras que están participando en el festival Hablemos de Libros. Sin más, les dejo con Noelia. Hola Juan, para mí es un gusto poder estar aquí. Estoy muy contenta y muy agradecida por la oportunidad. Y bueno, espero que las personas puedan disfrutar del taller y ojalá les sea muy útil y salgan de acá con ganas de dibujar. El taller va a estar dividido en dos partes. Al inicio vamos a hablar un poquito de cosas que yo considero importantes y valiosas en el tipo de ejercicios que vamos a realizar. Y en una segunda parte vamos a ver algunos ejemplos y también vamos a dibujar juntos. Entonces aquí voy a abrir un paréntesis y contarles que para la última parte, es decir, para cuando vamos a dibujar juntos, lo que vamos a necesitar son un papel y plumillas, el papel con el que nos sintamos más a gusto, y también vamos a necesitar un objeto o algo que nos gustaría dibujar. Si lo tenemos a mano, entonces lo vamos a mantener ahí cerquita para poder dibujarlo en esta parte del taller. Y si no, lo que podemos hacer es buscar referencias o imágenes que nos ayuden para usar de base a la hora de dibujar. Bueno, ya entrando un poco en materia, me gustaría comenzar contándoles un poco sobre la motivación en sí del taller. Em, yo lo planteé como una forma en la que las personas sientan ganas de dibujar diariamente, pero que se liberen un poco de estas ideas que a veces tenemos de lo que es un buen dibujo o de lo que es dibujar bien, y más bien se enfoquen en simplemente dibujar, que lo hagan con libertad y lo hagan de manera espontánea, y dejemos de lado como un poco esas reglas que tal vez tenemos y que a veces nos limitan cuando dibujamos. En mi caso personal, el dibujo de este tipo, como el que les voy a enseñar hoy, fue como en realidad mi primer acercamiento ya de manera más personal con el dibujo en sí, a pesar de que yo estudié algo relacionado con el dibujo y que de hecho llevé cursos de dibujo. em, en realidad era algo que a mí me costaba mucho y me sentía como muy inhibida. Entonces yo solía pensar que yo no sabía dibujar y que no lo hacía bien. Entonces, más bien, cuando estuve en la U, como que me alejé del dibujo y lo dejé de lado, digamos, hasta que ya a finales de carrera un amigo me regaló una libretita y yo comencé a dibujar unos monstruos. En ese entonces yo había visto el trabajo de un ilustrador que se llama John K. Mortensen, y él dibujaba como unos monstruos ahí un poco tenebrosos, pero no sé por qué a mí el trabajo de él como que me movió, me encendió una llamita y me motivó a dibujar. Entonces comencé a crear estos bichitos, estos monstruos en la libreta, y literal lo que duraba era a veces como 3 minutos, a veces menos de un minuto incluso, porque eran dibujos sin boceto, eran dibujos con plumilla, muy, muy simples y muy estilizados. Y en ese momento para mí fue muy bonito porque como que me abrió los ojos y me ayudó a entender que el dibujo es un mundo muy, muy grande y que en realidad hay campo para todos, ¿verdad? Que no hay una manera correcta o incorrecta de dibujar y que en realidad em, pues deberíamos de hacerlo como con más libertad y dejando de lado esas cosas. Entonces, para mí, eso fue como una motivación y por fin logré como sentirme identificada con algo del dibujo y logré como separarme de lo académico para buscar mi propio camino en ese mundo. Y bueno, ahí desde ese entonces he estado dibujando y para mí es algo muy importante. Entonces, quería comenzar con eso para que a través de mi experiencia vean que este tipo de cosas, este tipo de ejercicios a la larga sí funcionan y pueden que nos motiven y nos ayuden
a dibujar y a mejorar. Entonces, quería contarles eso. Luego de esta introducción, ya vamos a hablar sobre los materiales. Vamos a trabajar con la técnica de plumilla. Esta es una técnica muy bonita, es muy versátil. Hay diferentes grosores y bueno, puntajes. Por aquí yo tengo algunos. Van de unos muy gruesos. Este es, por ejemplo, un 1.2. Se los voy a mostrar. Ven, si ven, la punta es bastante gruesa y hay otros con puntitas muy delgadas. Por ejemplo, este es un 0.05. No sé si se está viendo bien, pero ven que es muy delgadito. Eso es como mi preferido, porque a mí me gustan como la delicadeza que tiene ese tipo de línea. La plumilla también tiene algo muy bonito y es que nos permite como generar gran variedad de texturas, entonces podemos jugar mucho con eso. Y para el caso específico de este taller, la característica que yo creo más importante de la plumilla es que como vamos a dibujar sin boceto, la plumilla no nos va a dejar borrar. Entonces eso que ahorita tal vez uno piensa como que es un limitante, a la larga es algo que en realidad nos va a ayudar mucho. ¿Cómo nos va a ayudar? Eso va a hacer que nosotros con la práctica y con estar constantemente dibujando de esta forma, nos volvamos más precisos y seamos más seguros cuando trazamos las líneas. Y también nos va a ayudar, o bueno, yo lo veo de esta forma, a aprender a lidiar con las cosas que surgen en el camino. Entonces, como es un dibujo así tan espontáneo y en realidad uno está como casi que dejándose llevar por la plumilla, a veces surgen cosas y uno tiene que ver cómo la resuelve. Bueno, no son errores, porque obviamente estamos dejando de lado ese tipo de conceptos, pero a veces surgen cosillas que uno dice, bueno, esto yo podría resolverlo. Entonces, en ese momento uno como que intuitivamente y de forma así como muy espontánea puede ver diferentes caminos y puede descubrir cosas que lo ayudan como a lidiar con eso que surgió ahí, que tal vez no es algo que nos gusta. Para este tipo de ejercicios que vamos a hacer hoy, yo recomiendo una libreta pequeña o mediana para que así sea cómoda de llevar, porque al final se trata de dibujar a diario, entonces lo ideal es que podamos transportarla y llevarla con nosotros, ¿verdad? Ya, obviamente, el tipo de libreta que escojamos ya depende más de nuestros gustos y la idea es que cada persona pues decida qué prefiere, ¿verdad? Sobre por qué siento que este tipo de libretas o de bitácoras son importantes. Esto yo lo veo como la forma más ideal, digamos, de ver nuestro proceso, de ver cómo a través del tiempo vamos mejorando, vamos evolucionando en cuanto a dibujo y todo está en un mismo lugar. Entonces, de repente es muy bonito que uno tal vez termine un libro de dibujos y lo deja por ahí y luego lo retoma, lo ve un día y ya puede notar cosas que en ese momento no veía, puede ya ver esos dibujos con otra perspectiva y de repente tal vez notar cosas que en ese momento no notó. Puede, por ejemplo, retomar ideas que estaban ahí, puede repetir ejercicios como para hacer esa comparación con el tiempo. Perdón si suena ahí, es mi gatita. Y también puede incluso, digamos que tomar ideas que estaban ahí y llevarlas como a un nivel más complejo. Eso yo creo que es también algo que quizás uno no es capaz de ver en ese tipo de dibujos rápidos y es ese potencial que tienen de convertirse en algo más, como de pasar de algo muy simple a uno ya darle otro sentido y volverlo algo mucho más complejo. Entonces, a mí me parece muy bonito y me parece muy valioso que hagamos este tipo de ejercicios y que vayamos documentando estos procesos y nuestra manera de dibujar. Ya hablando en sí del dibujo y que vamos a hacer hoy, tiene las características que ya les conté, que bueno, no tiene boceto, no vamos a hacer ningún boceto, esa plumilla y vamos a tratar de no pensarlo mucho, es decir, la temática del taller es un poco como inspirarse en lo cotidiano, entonces no tener que buscar demasiado para dibujar, sino más bien hacerlo con lo que tengamos a mano, con aquello que nos gusta,
con cosas que nos pasan el día a día. La idea es como de verdad que no pensemos tanto y simplemente dibujemos. Em, yo siento que a veces eso también pasa, digamos, pasa eso de que así como en el dibujo tendemos a pensar que un dibujo complejo es más valioso o es mejor que tal vez un dibujo hecho en minutos o incluso en menos, así también pasa con las ideas y de repente nosotros pensamos que para dibujar es demasiado importante que la idea ya la tengamos demasiado definida, que sea algo muy complejo. Entonces a veces es como muy difícil enfrentarse al papel en blanco justamente porque nos estamos limitando con que tenemos que tener esa genialidad y en realidad en ideas muy simples también hay cosas valiosas y como les decía, en dibujos de este tipo también podemos ver progreso, aunque a veces no lo veamos así. Podemos ver cómo vamos evolucionando, cómo nuestra línea se va volviendo más segura y así podemos ir notando un montón de cosas que quizás uno no valora de ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Em, entonces, ahora lo que voy a hablar es de otra cosa que considero importante para los dibujos que vamos a hacer y es la estilización. Estilizar en términos de dibujo lo que significa básicamente es que podamos representar algo de una manera muy simple y que aún así seamos capaces de entender qué es ese algo. Es decir, que podamos eh, llevar una flor, es como el típico ejemplo de una flor con un círculo con estos medios círculos alrededor y ya todos sabemos que es una flor y eso es una estilización o las nubes, digamos. No hace falta hacer una nube realista para que todos entendamos que es una nube. Entonces, estilizar es algo así. Ahora lo que voy a hablarles, bueno, en realidad voy a darles algunos consejos y ya más adelante les voy a reforzar un poco esto que hemos venido hablando. Los consejos que me gustaría darles primero es algo que parece muy básico, pero para mí sí es importante y es que elijamos un material que nos motive a dibujar. Por ejemplo, en mi caso personal, a veces dibujaba en cuadernos muy grandes y no lograba terminarlos, no lograba llenarlos. Entonces yo, por ejemplo, me gusta más dibujar en cosas pequeñas porque también dibujo muy en pequeñito. Entonces, eso es algo que a mí personal me guste. Así, igual, todos tenemos pues necesidades y características y dibujamos de manera diferente. Entonces vamos a necesitar pues un soporte y un cuaderno diferente, ¿verdad? Eh, lo otro que quería aconsejarles es que trabajen por temáticas. Las temáticas no tienen que ser complejas, como les dije, puede ser algo tan sencillo como plantas y ese día llenan una lámina de plantas. Pueden hacer conceptos tal vez un poco más abstractos como emociones, pueden inspirarse en lo que sea, comida, pero que sí trabajen por temáticas. Eso es algo muy bonito de ver y nos ayuda como a organizar nuestras ideas y también a hacer asociaciones entre los dibujos y a soltarnos un poco. El otro consejo que quiero darles es que usen referencias. Cuando hablo de eso no quiero decir que traten de dibujar tal cual como lo que están viendo, pero sí que sean capaces de observar las cosas que están dibujando, de ver sus formas. Entre más dibujemos como viendo y observando cosas reales, más vamos a poder ser capaces de alejarnos de esas referencias y poder dibujar sin necesidad de eso y además poder crear nuestras propias versiones, ¿verdad? Que eso también está relacionado con lo que les contaba de estilizar. Cada uno puede, o sea, existen demasiadas maneras de representar algo. Entonces, nosotros mismos podemos crear nuestras versiones de las plantas, de los animales, y es un mundo muy rico, es un mundo muy variado, y entonces es muy bonito poder hacer este tipo de cosas, este tipo de ejercicios. Y lo otro que quería aconsejarles es que además de usar referencias, también sean capaces como de darles otra perspectiva a aquello que dibujan. Entonces, si de repente deciden dibujar una lámina de hongos con, con referencias, lo que pueden hacer es encontrarse con eso, tratar de ver los hongos como algo diferente, entonces que ya los hongos dejan de ser hongos y de repente se convierten en sombreros, se convierten en personajes,
se convierte en, no sé, casas, todo así. Eso nos va a ayudar mucho como también a ser capaces de ver cosas, digamos, ser capaces de inspirarnos en la realidad y poder crear nuestros propios mundos, nuestros propios personajes. Entonces eso es muy bonito. Y bueno, básicamente el último consejo es que lleven con ustedes a todo lado este cuaderno, que le saquen mucho provecho, que sea fácil de transportar y que aprovechen todos los ratos libres para dibujar y que lo hagan sin presión, sin reglas, ojalá. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es mostrarles algunos ejemplos de cosas que yo he hecho y también de un libro que me gusta mucho y que me va a ayudar como a reforzarles y que también ustedes puedan ya ver un poco, eh, digamos, puedan complementar lo que yo les estoy contando ya de manera visual y se termine como de entender. Entonces, lo que voy a hacer es desactivar esta cámara y ya vamos a poder ver lo que les quiero mostrar. Este de acá es un libro que se llama Cómo potenciar tu imaginación a través del dibujo, que en realidad tiene mucho que ver con lo que yo les estoy contando y a mí me ha ayudado mucho. En este libro el autor nos ayuda como a ver cosas básicas del dibujo, pero lo hace de una manera muy amena y muy diferente. Entonces uno como que es capaz de digerir mejor las cosas y también le pierde cierto miedo al dibujo, ¿verdad? Esta página en específico se las estoy mostrando porque es como un ejemplo de lo que les contaba de la estilización. Entonces aquí vemos la referencia real y vemos diferentes niveles de estilización, ¿verdad? Vemos como esta tiene mayor nivel de detalle, esta todavía sigue teniendo detalle hasta que ya llega a una cosa muy, muy simple que está acá, pero que igualmente se sigue sabiendo, se sigue entendiendo que eso es un árbol. Les voy a mostrar otra página, esta de acá. Esto es otro ejercicio que también pueden hacer y es lo que les decía de darle la vuelta a eso que estamos viendo. Entonces, él, por ejemplo, convierte todos este tipo de objetos en otras cosas diferentes. Entonces, aquí tenemos los champiñones, pero él lo convierte en este personaje con esas patitas y así, las cucharas igual las convierte en personajes. Entonces, es también como ver como darle esa otra visión distinta a lo que estamos viendo y convertirlo en algo diferente. Para este caso yo usé fotografías como referencia, pero como ustedes pueden ver, en realidad ninguna es una copia realista, porque yo lo que hago es como dejarme guiar por lo que estoy viendo, pero solo como para entender diferentes formas. Esto nos va a ayudar a que después, como les comentaba antes, podamos no depender de estas referencias y podamos dibujar nosotros mismos nuestras propias flores y podamos crear nuestros propios mundos. Aquí hay otro ejemplo. En esas hay combinaciones entre cosas que tal vez tienen referencia y otras que son más imaginativas. Igualmente son sin boceto. Y por acá otro más. Aquí podemos ver lo que les mencionaba de la riqueza de la plumilla en cuanto a las texturas que nos permite generar. Y sobre todo en dibujos así pequeñitos. Yo siento que al trabajar así con dibujos pequeños podemos jugar más con las texturas porque en realidad poco tiempo logramos abarcar espacios y logramos poder llenar de textura, perdón, los planos de mejor forma que si fuera un dibujo demasiado grande. Entonces, ahora yo les voy a mostrar la libreta que yo estoy usando actualmente. Como les mencioné, a mí en lo personal me gusta dibujar en pequeñito, entonces esta es como mi libreta ideal. Entonces les voy a mostrar un poco como lo que he venido trabajando. Como les mencioné, lo he estado agrupando por temáticas, a veces con referencias, a veces simplemente dibujando lo que salga de manera más espontánea. Lo voy a acercar un poquito para que vean.
A veces cosas más imaginativas, otras veces un poco más realistas, a veces mezclando conceptos. La idea es que cada uno pueda dibujar desde lo que le resulte familiar y desde lo que lo motive, ¿verdad? Aquí también se ve un poco eso de lo que les mencionaba sobre la riqueza de las texturas, ¿verdad? Y tampoco se trata de que a veces llenemos toda la página, también podemos hacer solo cosas pequeñitas y eso está bien. También yo a veces hago algo que me parece útil y que en realidad me gustaría hacer más y es agregar como notas. Entonces, por ejemplo, yo aquí puse que estas no usé referencias, a veces les pongo que usé referencias, a veces les pongo el tema, y igual pues, ustedes podrían agregarle cualquier tipo de notas que deseen. Estos ya son un poco más imaginativos, igualmente ahí se ve lo que les comentaba de las texturas. Esto ejemplifica un poco lo que les decía de hacer primero una lámina viendo referencias y luego convertirlo en algo más creativo, ¿verdad? Entonces de este lado yo hice como los hongos basados en fotos y de acá los convertí en algo diferente. Es un muy buen ejercicio, de verdad, les va a ayudar mucho. Aquí hay otras más. Aquí está, también me sirve para enseñarles que, bueno, y reforzar esa idea de que no porque uno use referencia tiene que quedar igual. Aquí, entonces, si ustedes ven, esto no es realista, pero yo sí usé fotos para poder entender los perfiles, para ver diferentes posiciones del rostro y para así yo eventualmente ser capaz de dibujar esas poses y esas expresiones sin tener que estar viendo fotos, ¿verdad? Aquí hay otros más. Y aquí hay otros más. Y bueno, ya va, en esta parte lo que vamos a hacer es ya ponernos a dibujar juntos. Entonces, lo que vamos a hacer al inicio es llenar una laminita o hacer unos 4 dibujos sin tener ninguna referencia, es decir, de lo primero que nos venga a la mente. Lo vamos a hacer así, totalmente espontáneos. Entonces, si ahorita se quedaron en blanco y no saben cómo qué dibujar, lo que les puedo aconsejar es que vean a su alrededor y dibujen en realidad cualquier cosa, sin miedo, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer unos 5 dibujitos así y ustedes me van a acompañar. Como les decía antes, a veces esta hoja en blanco se convierte en algo que en realidad nos inhibe y uno no sabe cómo entrarle. Con este tipo de dibujos yo creo que uno se libera mucho de ese tipo de cosas y es capaz de dibujar sin darle tantas vueltas. Y eso es algo muy bonito. Por lo menos en mi caso, a veces me sucede que tengo estos bloqueos creativos y que pienso que debo de siempre tener como el mismo nivel de dibujo o realizar el mismo tipo de ilustración. Entonces, como la creatividad no funciona de esa forma y es muy inconstante, cuando no logro dibujar de cierta forma, tal vez me frustro. A mí no me pasa eso con ese tipo de dibujos. Yo puedo dibujarlos sin estar juzgando si están bien o están mal, simplemente los dibujo y ya. Entonces yo he descubierto que por lo menos en mi caso, con este tipo de dibujo los bloqueos no existen, porque es algo tan eh, libre, por decirlo de alguna manera, que uno se aleja como de todas esas presiones y se quita ese peso encima, perdón, de que tiene que dibujar de una u otra forma. Algo útil también es como hacer asociaciones. Entonces, si yo empiezo a dibujar, es, qué sé yo, plantas, entonces puedo pensar cosas que yo relacione con plantas y ahí como que también me voy desbloqueando un poco y va fluyendo mejor la manera en que dibujo sin estar presionada, porque a veces es un poco loco que uno incluso no sabe ni qué dibujar, aunque haya muchas posibilidades. Entonces, de verdad que
inspirarse en lo cotidiano y así es algo muy útil como para quitarnos de esa presión de no saber qué dibujar. Voy a hacer unos 3 más de estos y después ya vamos a poder hacer el ejercicio final. A ese tipo de cosas me refería cuando decía que la plumilla tiene esta característica de que, digamos que usted tiene como que inventar o lidiar con las cosas que surgen en el camino. En realidad, esta línea de aquí no debería estar acá, era más hacia acá y a mí me salió un poco chueca. Entonces, digamos que si yo me preocupara en ese momento por mejorar eso, tendría que ver de qué manera camuflo eso ahí. Entonces, yo lo que podría hacer es crear aquí unas plantitas que me cubran esa parte y estas plantitas llenarlas de textura y entonces así ya no se van a ver esas plantas ahí, perdón, esas líneas ahí que no me gustan. Pero igual a veces nada no tiene solución y el dibujo queda tal cual, entonces no se preocupen por eso. Por ejemplo, en este momento yo estoy como nerviosa, entonces mi línea está un poco temblorosa, entonces ahí me disculpan, pero es parte de... Voy a seguir haciendo aquí estas hojitas. También les aconsejo que dibujen aquello con lo que se sientan familiarizados. En mi caso, yo soy como de cosas muy orgánicas, me gusta mucho dibujar animales y plantas. Entonces, para mí ya, digamos que eh, ya logro dibujar esto con cierta soltura debido a la práctica, pero hay personas que prefieren dibujar cosas más estructuradas o así, y la idea es que en realidad cada uno dibuje con lo que se sienta cómodo. Entonces, se trata de eso en realidad, de que cada uno encuentre en su interior qué es lo que quiere dibujar y lo haga sin sentir presiones. Les voy a mostrar un poco como, porque como esta libreta es tan pequeñita, no sé si se está viendo bien, entonces les voy a mostrar lo que yo he hecho. Ahí pueden ver que mi línea está un poquito checa, pero no importa. Voy a hacer uno más por acá y ya vamos a empezar con el ejercicio que traía planeado. Este es el calentamiento. Acá también si hay formas que quizás no me gustan, no importa, lo que hago es trazar una línea nueva y cubrirlo con la plumilla, o simplemente dejarlo ser. La plumilla que yo estoy usando es una 0.05 porque, como les mencionaba, a mí me gusta mucho como hacer estos dibujos muy pequeñitos, entonces
Ese tipo de plumilla tan delgadita me permite generar muchos detalles y para mí es como la ideal, pero hay gente que le gusta más trabajar con plumillas gruesas o igual pueden combinar, ¿verdad? Combinar grosores. Las plumillas gruesas son muy útiles como para abarcar espacios y llenarlos ya, no es tanto de, bueno, de textura, pero también como si queremos planos negros, negros. Entonces, ese tipo de plumillas nos permiten llenar rápido esos espacios. En cambio, si yo intentara hacer eso con esta, pues duraría mucho. También este tipo de cosas creo que sirven para que nosotros como que le quitemos ese concepto al dibujo que tendemos a ponerle de que es algo muy exclusivo y que solo ciertas personas pueden realizarlo. En realidad el dibujo es algo muy, muy de los humanos, todos lo hemos practicado y entonces siento que a veces la gente tiene como mucho miedo de dibujar porque piensa que debe de tener cierto nivel y como que le da vergüenza dibujar, pero en realidad es algo muy, muy natural y así como nosotros a veces recurrimos a escribir las cosas que nos pasan día a día como una manera de expresarnos, el dibujo también podría ser una herramienta así y que de verdad se convierta como en un diario y nos ayude a expresarnos y en general a desestresarnos un poco también, a liberarnos de ciertas cosas. A ver, un momento, esto aquí. También podemos enfatizar ciertos lugares y oscurecerlos más ahí. Bueno, yo hice estos cuatro, creo que así ya está bien, creo que ya calentamos. La idea es que sean dibujitos rápidos, ¿verdad? Que no duremos demasiado haciéndolos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con nuestra referencia. En mi caso, yo voy a usar como referencia un pájaro. Entonces, lo que hice, perdón, fue guardar unas imágenes. Y lo que voy a hacer al inicio es realizar unos 3 pajaritos o 4 pajaritos inspirados o basados en estas imágenes de acá, pero así rápidos también, sin enfocarme demasiado en detalles, simplemente como para que yo me vaya familiarizando con la forma en sí de los pajaritos. Entonces voy a comenzar con este. No tenga miedo de dibujar y no, como les dije, no piensen que tiene que quedar igual porque no se trata de eso, se trata más bien solo de que podamos entender el objeto o el animal o lo que sea que escogimos, podamos ver sus formas, podamos pues entender cómo se ve de diferentes posiciones y así. No se trata de que lo dejemos tal cual. Entonces, si están pensando eso, libérense de esa idea y simplemente como básense en el dibujo, pero que el dibujo fluye, digamos, básense en la
Voy a hacer uno basado en este de aquí. Si ustedes lo ven, el mío de hecho quedó como muy alargado aquí, pero como les dije, eso en realidad no importa. Entonces, cuando hagan este tipo de cosas, aunque utilicen referencias, no traten como de que siempre quede, de que quede tal cual, o no se preocupen tanto por eso. Como les digo, es más de que sigan la forma de lo que están dibujando y que entiendan más o menos cómo son sus, digamos, cómo están, digamos, cómo son sus formas, y así ustedes puedan eventualmente poder dibujarlos sin necesidad de ver, como ya les he mencionado varias veces. Voy a hacer uno más. También lo que podrían hacer es incluso usar solo una referencia, y les prometo que de igual forma siempre les va a salir una versión diferente. Y eso también es muy bonito. Entonces, si solo tienen una referencia o así, lo que pueden hacer es dibujarla varias veces y se van a dar cuenta de que siempre se ve distinto. Después pueden hacer ese ejercicio con más calma también y practicar ojalá muchas veces el mismo animal. De verdad es algo muy útil. En este momento yo lo estoy haciendo como más rápido, pero pueden tomarse su tiempo también. Ok, entonces aquí ya están mis 3 pájaros. Y ahora lo que yo voy a hacer es, ya una vez que pude dibujarlo apegado a estas referencias, o bueno, basándome en estas referencias, lo que voy a hacer es más bien alejarme un poquito de esto y llenar esta laminita de aquí, esta de acá, bueno, llenarla de dibujillos de pájaros, pero un poco más imaginativos. Entonces, voy a comenzar convirtiendo un pajarito en un personaje. Entonces, acá hay libertad total y cada uno puede hacer todo lo que se le ocurra. Puede convertir el pájaro en cualquier cosa en realidad. Entonces, de verdad, conviertan el objeto que ustedes eligieron, o el animal, o lo que sea que les gustó, conviértanlo en muchas cosas diferentes.
combínenlo con otras cosas, que ya nos alejemos por completo de esta visión del pájaro que teníamos en las fotografías y podamos hacerlo algo nuestro. También podemos hacer como este tipo de cadenas y pensar en cosas que relacionamos con los pájaros, por ejemplo, un nido, una nube, y así podemos ir haciendo estas asociaciones y de repente ya tener como todo un mundo relacionado con el objeto principal, que en este caso sería un pájaro, pero donde ustedes el que hayan elegido. Este tipo de dibujos también nos ayudan como a plasmar nuestras ideas de manera muy simple. Entonces, por ejemplo, a la hora de generar bocetos o así, son muy útiles. Podemos hacer varios bocetos pequeños sobre la composición y los elementos que queremos dibujar y después lo podemos convertir ya en una ilustración. Entonces somos capaces como de sintetizar nuestras ideas de mejor forma. La idea es que después de que terminemos esta lámina con estas versiones un poco más diferentes del pájaro y más nuestras, vamos a elegir algo que nos guste de aquí y lo podamos llevar
a una ilustración más compleja. Entonces lo podemos convertir en algo más y también se vea un poco reflejado eso que les contaba y que les comentaba de que en realidad uno a veces no valora tanto ese tipo de dibujo, pero son una herramienta muy, muy útil. Aquí estoy haciendo algunas de las correcciones que les dije, bueno, correcciones no, pero lidiando un poco con una línea ahí que en realidad no debía estar ahí. Entonces lo estoy resolviendo con estas plantas. Hacer otra por aquí. También algo que les puede ser muy útil es tomar algunos de estos dibujos y mezclarlos con alguna técnica. La plumilla tiene esa característica que yo siento que es muy rica y es que combina muy bien con otro tipo de técnicas. Entonces, por ejemplo, pueden usar marcadores o acuarela y mezclarla con estos dibujos, elegir un dibujo y colorearlo y va a quedar muy, muy bonito. Yo, para efectos del taller, voy a hacer este último. Sin embargo, ustedes pueden realmente hacer todas las versiones que quieran del pájaro o de la cosa que eligieron. Yo voy a hacer este y después de esto lo que vamos a hacer es una ilustración un poco más elaborada. Yo voy a elegir algunas cosas que me parecen valiosas de acá y lo voy a convertir ya en algo distinto. Para esa parte, si gustan, lo pueden trabajar con lápiz, es decir, pueden hacer como el bocetito y ya después, y hacerlo con más calma, y ya después lo pueden pasar como a plumilla. En mi caso personal, lo voy a hacer de una vez con la plumilla para que sea un poco más práctico en este momento. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es tomar este de acá y bueno, combinarlo con algunas cositas como las plantas y las nubes y voy a hacer una pequeña ilustración rápida, un poco más compleja que esto. Entonces voy a convertir esto que hice rápido en algo un poco más elaborado. Esta parte ya la pueden hacer con mucho más calma, como les mencioné. Eh, en mi caso, por cuestiones prácticas y también para que poder finalizar con la idea de que sí se vea ya en un ejemplo, lo voy a hacer así, rápido. Y lo que voy a hacer es tomar esas ideas, como les dije ahí, y modificarlas y cambiarlas, convertirlas en algo ya un poco más complejo, en una ilustración más compleja.
Igualmente, aunque esta sea más compleja, sigue siendo bastante simple, pero de verdad que ustedes pueden tomarse mucho más tiempo y hacerla en algo ya mucho más grande y más complejo. Entonces, ojalá que de verdad puedan hacer el ejercicio. Aquí ya tengo el personaje junto con el pajarito y aquí lo que voy a hacer es agregarle más como ambientación para que se vea como que está acompañado ahí de un espacio. Aquí voy a agregar unas de las flores que hice en la práctica rápido, como ese mismo tipo de flores. Puedo regar más plantas, puedo agregar más follaje aquí, otras flores, otra flor por acá. Y por último voy a agregar unas nubes acá en el fondo. Y ya aquí hay un ejemplo de cómo de unos dibujitos muy pequeños y muy rápidos podemos sacar una ilustración ya más compleja. En realidad, como les mencionaba, pueden hacer una ilustración con mucho más elementos y con mucho más tiempo, más detalle, pero por lo menos para que en el taller sí quede ese ejemplo, creo que funciona bien y bueno, creo que de mi parte sería esto. Espero de verdad que hayan disfrutado del taller. Yo
como mencioné al inicio, estoy muy, muy agradecida por la oportunidad y nada, esperando que lo hayan disfrutado y más allá de eso también que puedan recurrir a este tipo de dibujo y hacerlo parte de su rutina. Y nada, muchísimas gracias.